Espanha, novas tendências. Teremos 2 pessoas da Espanha, 2 arquitetos, cada um com um foco diferenciado. E uma pessoa de Portugal, uma gerontóloga, que irá entrar após para nos contar como é o atendimento humanizado que ela tem com seus idosos, e principalmente se tratando agora na pandemia. Então, vou apresentar o Marc Trepà Carbonell, da Espanha, arquiteto especializado em arquitetura para a terceira idade. Ele trabalha com uma equipe e o foco dele é o atendimento, a atenção centrada na pessoa. Por isso, ele tem esse diferencial. Ele trabalha as moradas, as casas, as habitações das pessoas idosas centrada na pessoa. Após, eu apresentaria a Berta quando chegar na sua vez. Então, passo a palavra a Marc Trepà, arquiteto da Espanha, primo, né, Carbonell. Mucho gusto y un honor tener acá como palestrante. Bueno, muchas gracias, Suset. Pues muchísimas gracias al Foro Social Mundial por invitarme a poder explicar lo que sabemos. Aquí en España estamos trabajando duro con el modelo asistencial para mayores a nivel de arquitectura para mejorar la atención a las personas mayores dependientes. Pues nada, rápidamente lo que voy a hacer va a ser compartir la pantalla para poder que veáis mi presentación y os voy comentando, ¿vale? Voy a hablar básicamente de cómo la arquitectura se puede mejorar para poder atender a las personas con el paradigma de la atención centrada en la persona, diseñar residencias humanas sostenibles y económicamente viables. El índice un poco que os he preparado es esto. Primero os hablaré de ejemplos de arquitectura excelente, pero donde no se puede aplicar la atención centrada a la persona, porque la arquitectura pues se ha pensado más desde la propia arquitectura y no se ha pensado tanto en cómo debe ser para que las personas puedan ser atendidas de forma eficiente. Después os pondré algunos ejemplos internacionales de lo contrario, es decir, de residencias que sí que se pueden, sí que permiten la implementación de la ACP. Os explicaré un poco lo que nosotros consideramos que es la arquitectura centrada en la persona y luego os hablaré de las unidades de convivencia como la metodología más efectiva para poder aplicar la atención centrada en la persona. Cómo diseñar residencias a partir de las unidades de convivencia y luego haremos una pequeña entrada a lo que es lo que nos ha pasado con el COVID-19 y cómo podemos hacer las residencias más resistentes. Bien, el primer ejemplo que os pongo es una residencia que está situada en la isla de Menorca, en las Islas Baleares, en España. Es este edificio que se ve aquí. Es una arquitectura notable desde el punto de vista estético. Es este elemento de aquí, que esta forma toda curiosa que tiene, son todos los dormitorios que tiene la residencia y los espacios que quedan alrededor pues son los espacios de relación de las personas. Esto que parece una idea muy original, en el fondo pues se convierte en una idea bastante, por decirlo de alguna manera, no correcta para poder atender a las personas. Tiene un jardín interesante en la zona central que está protegida del viento y que puede funcionar bastante bien, con aspecto positivo. Pero luego los interiores pues nos encontramos con espacios como estos, ¿no? Que son espacios con un pavimento continuo, lleno de brillos, con una estética absolutamente industrial, con luz que nos viene del techo, y ya se ve que las personas están sentadas a una distancia muy grande de la televisión. Entre ellas es imposible socializar, es decir, no pueden hablar entre ellas, están un poco con una sala de espera mirando una pantalla donde te sale el numerito para poder ser atendido, ¿no? Es un espacio frío, sin posibilidad de distribución de mobiliario, es un espacio muy poco humano. La sala pues, de rehabilitación pues, tiene esta imagen absolutamente industrial. Yo creo que a nadie le gustaría vivir en una casa como esta. Las habitaciones muy hospitalarias, con una puerta que tienen vista, pero que tienen un policarbonato que les entra mucha luz, pero no tienen vista. Espacios muy impersonales en general. El segundo ejemplo que os pongo es un ejemplo de una arquitectura absolutamente excelente, es una maravilla de edificio. Es la residencia Alcácer do Sal,
que está cerca de Lisboa, en Portugal. Es de los hermanos Aires Mateus Arquitectos, que son muy, muy, muy buenos. A mí me gustan mucho cómo hacen la arquitectura, pero nos encontraremos en este edificio. Es este edificio que tiene esta especie de damero. Estas son las habitaciones que van encajando una encima de la otra con una terracita. Desde el punto de vista arquitectónico es realmente un edificio precioso. Pero si entramos un poco dentro del edificio, como hice yo cuando lo fui a visitar, pues nos encontramos que la planta baja es este elemento de aquí, con una entradita relativamente pequeña en este punto de aquí. Tiene una sala de estar, una sala para demencias y una zona de comedor. Esto es una ampliación de otra residencia existente, por tanto no tiene cocina, tiene un office, la comida viene desde fuera y se sirve en el comedor. En la siguiente se va alargando porque se va adaptando muy bien a la topografía, pero va generando toda una serie de habitaciones que cada vez las tenemos más lejos. O sea, la distancia desde este punto de aquí hasta los ascensores, las escaleras en este punto, pues se hace cada vez más largo. Y la segunda planta, pues todavía llegamos más lejos. Es decir, tenemos unos recorridos que para una persona mayor son unas distancias tremendas, y además cerca de los dormitorios no hay ninguna sala ni ningún lugar para poder estar, con lo cual se convierte en una residencia a vieja usanza, es decir, como si fuese un hotel impersonal en el cual tienes unos espacios de convivencia en la planta baja, y en las plantas de arriba pues lo que hay son habitaciones. Esto lo que hace, aunque el edificio sea muy bonito, es que las personas que viven aquí pues tienen estos recorridos excesivos, no tienen un espacio doméstico donde se pueda encontrar a gusto, etcétera, etcétera. Dicho esto, ahora vamos a intentar explicar un poco las residencias que sí que consideramos que tienen este carácter más doméstico, este carácter más interesante, donde la atención centrada en la persona es mucho más fácil de poder ser implementada. Es esta residencia de aquí. Esto es una residencia que está en una ciudad que se llama Graz, que está en Austria, en el centro de Europa. ¿Vale? Es esta residencia. Aquí en la planta cubierta ya intuimos un poco que está distribuida como en 4 zonas diferentes, en 4 piezas diferentes, y tiene un centro a partir del cual se articulan estas cuatro piezas, ¿no? La imagen del edificio, como veis, es un edificio acabado, la estructura y fachada de madera. Es un edificio que tiene un acabado impresionante, o sea, tan bonito como los otros 2 edificios, pero a diferencia de esos 2 edificios anteriores, aquí cuando veamos el funcionamiento de la distribución, veremos que es mucho más interesante, y sobre todo para las personas mayores. Aquí tenemos un poco la planta tipo, la planta superior. En esta planta distinguimos un poco una zona de dormitorios, pero que envuelve un espacio de convivencia en el cual tenemos un office cocina. Por tanto, de alguna manera, desde este punto de aquí, en esta zona de aquí, definimos un poco un espacio propio de las personas que viven en este ámbito de aquí. Y tenemos 15 personas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 habitaciones individuales y una doble en este punto de aquí. Por tanto, tenemos 15 personas. Es una unidad pequeña que tiene una parte de terraza, patio, donde las personas mayores pueden salir. Siempre estamos hablando de Austria. Austria es un país donde hace bastante frío, por tanto las terrazas estas están resguardadas del viento y del frío porque están en la parte interior, ¿no? Y aquí tenemos una segunda unidad diferente, pero con la misma capacidad, la misma estructura. La diferencia es que aquí tenemos la zona de convivencia en este punto de aquí, entre lo que sería la fachada y el patio. Y en cambio, aquí la tenemos en el centro y el patio está más desplazado. Esto es simetría en diagonal respecto de esta unidad, y esta es simetría en diagonal respecto a esta unidad. En esta zona central se juntan pues lo que serían comunicaciones verticales y zonas comunes que están de alguna manera al servicio de estas 4 unidades de convivencia. En la planta baja lo que hay es una zona de servicios en esta parte de aquí, y el resto son exactamente las mismas unidades que tenemos en la parte superior. Por tanto, podemos empezar a hablar de lo que es una residencia distribuida en 7 unidades de convivencia de 15 personas, que podrían ser conceptualizadas como 7 viviendas compartidas para personas mayores con una cierta demencia. Esto cambia mucho respecto a aquella primera residencia donde había 100 personas en un espacio común inmenso donde te perdías. Estas son un poco unas imágenes del edificio. Veis los acabados de madera. Cada pieza de estas es una habitación. Tienen una pequeña terracita cada habitación.
La imagen de noche es de un acabado estupendo y de una tranquilidad tremenda. Los interiores, como veis, en lugar de tener aquel hormigón visto en el pavimento, pues tenemos materiales nobles, materiales cálidos, madera. Los muebles son unos muebles muy domésticos. Combinan un poco la iluminación general con algunas lámparas que pueden recaer encima de las mesas. Tenemos la cocina office, que es para estas 15 personas. En esta zona de aquí tenemos la parte de las zonas de estar, con las grandes ventaneras. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, del pasillo que da a los patios estos que hemos visto. Y lo que me interesa destacar aquí pues es este elemento de aquí, donde se enmarca, donde hay una puerta, pero se rehunde con madera y se marca la puerta en blanco. El hecho de que el pavimento tenga una tonalidad o una reflexión de la luz alrededor de un 30% diferente de la pared nos ayuda a las personas que no tienen una visión, una capacidad visual perfecta, pues distinguir dónde acaba el plano horizontal respecto al vertical, distinguir dónde hay una puerta respecto de lo que sería la pared, etcétera. Aquí tenemos una habitación, por ejemplo, donde esta señora está sentada aquí, pero tiene su cama dispuesta pues mirando hacia la ventana, que le da privacidad, le deja un espacio abierto. No es una cama hospitalaria, aunque sí que es articulada y que tiene sus medidas de protección. Tenemos zonas donde esta señora ha podido colgar sus cuadros, muy probablemente alguno de estos muebles sea suyo. Aquí tiene el andador, tiene aquí una zona donde puede colocar muchos elementos de personalización. Esto es otra residencia que está en Estocolmo. Estocolmo es una fuente de información para nosotros, los arquitectos mediterráneos, muy importante, porque los países nórdicos tienen un sistema de atención social muy bien dotado económicamente. Esta es una residencia que tiene exactamente 6 unidades de 9 personas solo y comparten simplemente la terraza. En esta parte derecha hay 3 plantas con 9 habitaciones, en esta parte izquierda 3 plantas más con 9 habitaciones, y en esta parte central tenemos los espacios de convivencia de estas unidades y los espacios de convivencia de estas unidades, y la terraza es común para cada 2 unidades de convivencia. Aquí vemos, por ejemplo, pues, los espacios, volvemos a hablar de madera en el suelo, volvemos a hablar de lámparas muy domésticas, de sillas muy domésticas, espacios donde hay butacas que son las que podríamos tener en cualquier casa. Y aquí, como vemos, también tenemos una cocina en la cual se cocina exactamente lo que se come. Es decir, las residencias nórdicas, las residencias centroeuropeas, no tienen una cocina industrial que sirve la comida a todas las plantas, sino que cada unidad tiene su propia cocina. Y hay un elemento muy interesante aquí que quiero destacar, que es que, como veis aquí al final hay una puerta, y esta puerta nos da exactamente a lo que sería la cocina de la unidad vecina. Con lo cual, de alguna manera, las personas que están atendiendo a estas personas aquí pueden, a través de esta puerta, que esto es un espacio restringido por el cual los residentes no pueden acceder a la cocina, pues puede acceder a la unidad de al lado. Y esto es una idea muy interesante para poder adaptar económicamente nuestras residencias a modelos que nos acercan al modelo nórdico. Como veis, aquí hay una pequeña barandilla, que esto es una puerta corredera que se cierra aquí para impedir el paso de las personas hacia la cocina, para evitar peligros. Esto es una habitación típica, es una habitación que son muy grandes, tienen alrededor de 25, 30 metros. El lavabo es esta pieza que queda aquí a la derecha. Como veis, todos estos cuadros pues son cuadros que son de la propia residente. Todos estos muebles, estas sillas, todo esto, siempre tienen esta pequeña cocinita, aunque no la usan, pero esto es lo que les da el ámbito del ambiente de vivienda, ¿no? Un poco. Esto sería un poco la sala, es una foto que se ve muy mal porque la hice y además la hemos ampliado y ha quedado muy borrosa. Aquí tenemos los pasillos que dan a las habitaciones, esto es una pequeña sala de estar y esto es el comedor, y antes la foto estaba hecha desde aquí y se veía la cocina. Esto sería un poco la terraza y el jardín que tienen, que siempre en los países nórdicos, como tienen poco sol, ponen siempre muchas terrazas y muchos jardines para, a la que hay un rayo de sol, poderlo disfrutar. Esto en el Brasil normalmente os tenéis que proteger más del sol que no de poderlo usar como elemento. Bueno, os presento a una persona para mí fantástica, que es la que me cambió mi percepción sobre la arquitectura. Este señor que veis aquí es un doctor arquitecto canadiense
Él es director de la Facultad de Gerontología de la Universidad Simon Fraser en Vancouver y está especializado en entornos para personas mayores. Y esta persona es la que me enseñó a mí pues, a diseñar, a cómo tenía que plantearme los proyectos para personas con demencia. Y es precisamente pensar en qué necesidades tienen estas personas para poder hacerles el diseño que más les conviene y plantear la arquitectura a partir de las necesidades de las personas y no al revés. Por tanto, hemos copiado un poco el acrónimo de ACP. ACP es Atención Centrada en la Persona y yo lo he copiado y como arquitectura empieza por A, pues Arquitectura Centrada en la Persona. Entonces, nosotros tenemos una definición propia de la arquitectura que exponemos un poco y explicamos a todo el mundo para que lo puedan entender, ¿no? Nosotros entendemos que hay tres aspectos en la arquitectura: la parte artística, la parte técnica y la parte social. Y de alguna manera la parte artística decimos que es lo que se encarga un poco de los volúmenes, la luz, la textura, el color, el espacio. Y decimos que es un poco el qué. La parte técnica es la sostenibilidad, la construcción, la estructura, las instalaciones de tecnología, y sería un poco cómo. Y la parte social es un poco la parte que se encarga de las personas, ¿no? O sea, de socializar, de vivir mejor, de empoderamiento, de intergeneracional, que sería un poco el porqué. Y decimos siempre que si no tenemos un porqué, el qué y el cómo, pues no tienen mucho sentido muchas veces, ¿no? Porque el qué puede ser cualquier cosa, pero si no tienes un porqué no tiene sentido. Definimos la arquitectura real como la disciplina creativa que se encarga del diseño del entorno de las personas con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. Y a partir de aquí es donde empezamos a crear nuestros proyectos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hacer un proyecto es pensar a quién estamos diseñando. Y estamos diseñando para personas mayores y, por tanto, necesitamos saber qué les pasa a las personas mayores, qué necesidades tienen y qué sentimientos tienen a partir de un momento en el cual sufren una cierta demencia. Pues de entrada decimos que tienen una disminución de la capacidad motriz, es decir, nos cuesta más andar, nos cuesta más ir de un lado a otro, por tanto, una residencia en la cual tienes que hacer kilómetros para llegar hasta la sala donde puedes socializar con las personas, pues no es correcto. Tenemos una cierta pérdida de capacidad sensitiva, de percepción, perdemos capacidades visuales, perdemos capacidad auditiva fundamentalmente, algo de tacto y en menor medida gusto y olfato. Y también tenemos dificultades de comunicación con otras personas. Nos cuesta más expresar nuestras ideas, hablamos más despacio, nos cuesta encontrar a veces las palabras, ¿no? Y también tenemos dificultades para entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor, sobre todo las personas en demencia. Pues cuando reciben estímulos del entorno que no pueden comprender, pues les provocan ansiedad, estrés. De alguna manera, la definición que tiene la OMS es que la demencia es un síndrome caracterizado por un deterioramiento de las funciones cognitivas, generalmente en regresa progresiva. Durante mucho tiempo, estas personas mantienen la capacidad de sentir emociones, que es la memoria afectiva. Por tanto, es la última que se pierde. Entonces, ¿qué nos pasa? Que de alguna manera, cuando tenemos un exceso de estímulos, no entendemos qué es lo que está pasando, pero en cambio tenemos la capacidad de sentirnos ofendidos o de sentirnos angustiados, y esto nos provoca un estrés que nos cuesta. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Qué podemos inventar los arquitectos para mejorar o para diseñar espacios que no generen este estrés? Pues de entrada, evitar los centros con carácter institucional. Diseñar de alguna manera que ayuden a la orientación espacial. Crear espacios pequeños de vida, dormitorios con posibilidad de personalización, la idea de hogar. O sea, no ir a vivir a un hospital o a un hotel o a algún lugar insalubre, sino más bien una idea esta de hogar, ¿no? de estar en casa. Espacios que eviten estos estímulos negativos, incluir elementos que favorezcan la reminiscencia, espacios exteriores, seguros y positivos, y a la medida de lo posible incrementar los dormitorios individuales. A partir de aquí vamos a empezar a hablar de las unidades de convivencia. Las unidades de convivencia son un elemento más importante de diseño en estos momentos. Y las unidades de convivencia, cuanto más pequeñas, mejor funcionan. ¿Y por qué funcionan mejor las unidades de convivencia cuando son pequeñas? Porque ayudan a la orientación espacial, espacios más pequeños, mejoran la interacción social, porque al haber menos personas eres más capaz de reconocer a las otras personas, reducen la necesidad de farmacología, con lo cual de alguna manera también reducen la ansiedad, consiguen una mayor satisfacción personal de los asistentes, permiten encontrar aquello que buscas con más facilidad. En fin, hay toda una serie de factores que hacen que las unidades de convivencia sean una manera mejor de poder diseñar las residencias. Sobre todo, por ejemplo, porque puedes introducir sistemas basados en la historia de vida de cada persona, o porque aportan un bienestar emocional, que es un indicador de calidad de vida, y porque facilitan la atención
en base a las voluntades de las personas. Entramos un poco en la dimensión. ¿Cuál es la dimensión más adecuada de las unidades de convivencia? Porque, claro, podemos hablar de unidades de convivencia, a lo mejor alguien puede pensar que una unidad de convivencia puede tener 100 camas, y no es esto. O sea, yo una vez le pregunté a Javi Chaudhuri cuál era el límite un poco, por encima y por debajo, para saber si una unidad de convivencia estaba bien diseñada o no. Y me habló de que todo lo que está por encima de 20 plazas, pues es una unidad grande ya. Entonces, si vemos a los países nórdicos cómo funcionan, pues en Suecia están entre 9 y 14 en función del grado de dependencia de las personas. Desde luego, las personas con demencia tienen unidades de 9, son realmente pequeñas. En Dinamarca entre 10 y 20, en Alemania entre 15 y 29, y Noruega, que es un país de los más ricos del mundo, pues está entre 8 y 12. De alguna manera, lo que vemos en la experiencia es que cuanto más pequeñas sean las unidades, el incremento de la calidad de vida crece exponencialmente. Y por tanto, la capacidad económica determina de forma significativa la dimensión de estas unidades. Y lo más importante también es que la dimensión de estas unidades de convivencia no tiene nada que ver con el volumen final de la residencia. Es decir, tú puedes tener 10 unidades de 10 personas y tienes una residencia de 100, pero la tienes distribuida en pequeñas unidades de 10 personas. Por tanto, obtienes de alguna manera lo mejor de la residencia pequeña y al mismo tiempo lo mejor de la residencia grande. Esto sería una forma de distribuir una planta de una residencia por unidades de planta, que decimos, ¿no? Esto es un proyecto del 2010, es un concurso que ganamos, en el cual nos pedían pues, una planta que tuviese 35 camas con un espacio de convivencia y una zona técnica y unos accesos, etc. Esto ya se ve que es un pasillo muy largo, que tenemos aquí muchas personas y que este espacio estará lleno de personas. Esto es del año 2010, tampoco hace tanto, solo 10 años, ¿no? Nosotros, a partir de esta experiencia con las residencias nórdicas y centroeuropeas, lo que hemos propuesto es la misma forma que tenía aquella residencia, pero la hemos partido en dos. Hemos partido el espacio en dos, la hemos centrado y a partir de aquí hemos definido una unidad y dos unidades. Por tanto, si antes teníamos alrededor de 32, 35 personas, pues con dos unidades de 16, lo que hacemos es convertir esta planta en dos unidades. Y estas dos unidades reducimos los espacios de convivencia en cuanto a capacidad de personas. Tenemos una zona de comedor, una zona de estar, una zona técnica. Tenemos un control desde el cual, de alguna manera, podemos, aquello que veíamos en la cocina, pues bascular el personal de un lado a otro en función de las necesidades de cada una de las unidades, pero de alguna manera lo que conseguimos es eliminar estos estímulos negativos que a las personas en demencia les provocan esta ansiedad. Esto sería un ejemplo, por ejemplo, de un proyecto nuestro en Hospitalet, cerca de Barcelona. Pues lo que hacíamos era esto, un núcleo central de comunicaciones, el acceso siempre a partir de un vestíbulo previo, acceder como si entrases en un piso a cada una de las unidades, un control común a partir del cual puedes ir de un lado a otro. Incluso este tabique de aquí podría llegar a ser un tabique móvil, que en un momento determinado pudieses llegar a unir estos espacios, pero que normalmente lo tienes cerrado, ¿no? Aquí en este proyecto concretamente pensamos un modelo de habitación bastante innovador dentro de lo que cabe, que es que cuando no tienes posibilidad de hacer dormitorios individuales, pues una opción es hacer un dormitorio doble individualizable de alguna manera. Conseguimos colocar un elemento central en este dormitorio, en el cual teníamos un elemento corredero que permitía abrirse o cerrarse, con lo cual tú podías llegar a tener dos dormitorios individuales o un dormitorio doble con más espacio para compartir. Esto, de alguna manera, era la forma de socializar el dormitorio doble, porque normalmente estamos acostumbrados a ver las camas puestas una al lado de la otra, con lo cual una cama tiene ventana y la otra cama tiene lavabo. Pero en este caso, con esta solución, cada cama tiene su ventana, tiene su mesa, tiene su balcón y los dos pueden compartir este lavabo de aquí porque están tan cerca uno como el otro. Ahora entramos un poco ya hacia el final, los aspectos a tener en cuenta contra la COVID-19 en el diseño de espacios para personas mayores, y os explicaré un poco lo que hemos trabajado aquí en España en relación a este tema que nos tiene a todos preocupados, esperando que las vacunas funcionen y que se acabe pronto. Tenemos unas prioridades determinadas. La primera prioridad de todas es evitar la entrada del virus dentro de una residencia. La segunda es que si tenemos la mala suerte que nos entra, porque esto es una lotería, pues tenemos que evitar que se propague. Pero supongamos que llegamos al caso de que se nos propaga, pues tenemos que disponer de diferentes sectores estancos para que la gente no se muera. Entonces, son tres gradientes de una misma problemática. Entonces, cuando diseñamos, tenemos que tener presente intentar evitarlo, intentar que no se propague y si se nos propaga, que podamos salvar vidas.
Esto es un poco un esquema en el cual lo que planteamos es que, lógicamente, necesitamos un acceso desde la calle con un elemento amarillo para decidir si alguien puede entrar en la residencia o antes de entrar en la residencia. Es decir, aquí podemos tener cámaras térmicas, podemos tener una zona de desinfección, una zona de colocación de EPIs, etcétera, antes de poder entrar en la residencia. Más importante incluso que esto es tener el acceso del personal. Tiene que ser un acceso totalmente independiente, que vayan directamente a los vestuarios, que tengan una zona de colocación de EPIs y que cuando entren en la residencia estén absolutamente protegidos y al mismo tiempo que puedan proteger a las personas que van a atender. En el caso de los proveedores, algo parecido, que vayan al almacén y que en el almacén no se muevan y que en todo caso, cuando se tenga que coger algo del almacén, estemos seguros que no estamos metiendo ningún virus dentro de la residencia. En el caso de los centros de día que están vinculados a la residencia, lo que estamos proponiendo es que tengan un acceso totalmente independiente para que el funcionamiento del centro de día sea absolutamente independiente de la residencia, como si no tuviese nada que ver. Y en el caso de los visitantes o del trabajador social, que suele ser la persona que atiende a los familiares de los residentes, pues que tengan unos accesos independientes en el cual puedan atender tanto las visitas como el trabajo social sin que puedan entrar dentro de la residencia con un virus. A nivel de diseño, ¿qué es lo que estamos implementando? Pues las unidades de convivencia con arquitectura flexible. Ya veremos ahora un momento un ejemplo que significa arquitectura flexible. Habitaciones con aislamiento, es decir, algunas habitaciones tienen que estar provistas de oxígeno con lavabo propio, lógicamente, y que tengan presión negativa en el sistema de ventilación para que el virus nunca pueda entrar dentro de la residencia desde ese dormitorio donde hay una persona infectada. Que el centro de día tenga accesos independientes, que los vestuarios también tengan zona de pies limpios, pies sucios, que los sistemas de climatización y habitación sean absolutamente eficientes. Estamos utilizando sistemas de suelo radiante para evitar el movimiento de aire, que siempre es el que nos puede provocar el contagio a través de aerosoles. Sistema de higiene circular, es decir, empiezo a limpiar por un sitio y tengo que tener una salida a la otra punta para poder llevarme todo lo que he limpiado sin necesidad de volver sobre mis pies. Lavanderías con sistemas de desinfección limpio-sucio, salas de visitas y despachos de trabajo social con accesos directos y salidas de exitus también. Este es un ejemplo de una residencia que estamos diseñando ahora precisamente para la ciudad de Palma de Mallorca. Es una isla de las Islas Baleares que está muy cerca de Barcelona, pero que está aislada, está en medio del mar Mediterráneo. Este es un edificio que por características urbanísticas tiene esta planta baja +6 y una parte de planta baja +2. Está muy cerca del puerto de Portiol, una zona muy bonita, de nueva creación, que está creciendo. Estas son las imágenes rápidas. Es un edificio de 6.500 metros, con 3.500 bajo rasante. Tiene 157 residentes, más 2 en carácter de enfermería, 114 habitaciones, 10 apartamentos, 88, 92 apartamentos individuales y 26 dobles. En fin, todo esto son características que quizá ahora tampoco vienen al caso. Lo importante lo vamos a ver ahora, es decir, tenemos la entrada por este punto de aquí, donde tengo una puerta que me cierra el acceso a la residencia a través de estos ascensores. Tengo toda la zona administrativa donde puedo proteger a las personas antes de entrar en la residencia. Tengo salas de visitas a las que puedo acceder desde fuera, tanto en este punto de aquí o a través del patio en este punto de aquí, que podían llegar a tener mamparas para poder proteger a las personas mayores que vienen desde la residencia a ver a sus familiares. Tenemos una zona de polivalente, una sala de fisioterapia con zona de aguaterapia y una sala de Snoezelen, lavabos, médico, farmacia, etc. Y un centro de día absolutamente independiente con un acceso totalmente independiente. Aquí podemos ver un poco todas las cosas que hemos estado explicando hasta ahora. El acceso de trabajadores se hace a través de esta puerta de aquí que baja directamente al sótano donde tiene sus lavabos y hay sus vestuarios y pueden ir tirando. A través de aquí accederíamos a la zona de vestuarios y luego a partir de aquí ya estamos en pies limpios y vamos para arriba. Esto es una lavandería con diseño de zona sucia y zona limpia, con unas máquinas que tienen doble puerta. Por aquí entra la ropa sucia, por aquí sale limpia. Por esta parte de aquí, que es la zona sucia, entro la ropa sucia, por aquí tengo el desinfectado y luego a partir de aquí me voy para arriba. Y esto sería la primera planta donde tengo 2 habitaciones de enfermería con presión negativa y oxígeno, cada una con su lavabo individual, donde las personas que, o bien en caso de no pandemia, pues las personas que están enfermas o que están en los últimos días de su vida
pueden estar en esta zona de aquí. El resto de la residencia es zona verde, es una zona desinfectada y no tiene problemas. Pero en el caso de pandemia, esto se nos convierte en una zona absolutamente prevista para personas infectadas, y la zona amarilla son aquellas que todavía no sabes si están infectadas o no están. El resto es zona verde. Pero en el caso de que tuviésemos más casos, pues esta podría ser una zona roja, que está muy vinculada a la zona de enfermería, y esta sería amarilla. El resto de las plantas, que son unidades de 22 personas, pues serían verdes. ¿De acuerdo? Esto funcionaría así. Como me habéis visto que quedan 2 minutos, voy acabando. Esto ya son unas imágenes de cómo será este edificio, que buscamos pues que sea un edificio relativamente doméstico. Parece un edificio de viviendas más que un centro hospitalario o cualquier otra cosa que se le pueda parecer. Tenemos unas terrazas en las zonas comunes, pues para que las personas puedan ver el mar, puedan tomar el aire, el sol, etcétera, porque el clima del Mediterráneo es fantástico a nivel de sol y de aire. Bueno, en la parte posterior tenemos una zona de jardines donde hemos descrito una serie de recorridos, etcétera. Y eso es un poco la última diapositiva. Y muchas gracias, muito obrigado. Hasta aquí lo que os puedo explicar en el tiempo que he tenido. Muchas gracias, Mark. Deu para ver muito do que se faz aí na arquitetura para as pessoas idosas. Agradecemos muito a tua participação, mostrando, trazendo o teu trabalho, enriquecendo a todos nós aqui que também trabalhamos com a questão da gerontologia, mas ainda não temos muito bem clareado essa questão da arquitetura centrada na pessoa. Muito grata pela tua explanação. Tu fizeste uma viagem em todas as questões fundamentais para que uma pessoa idosa tenha uma boa convivência, um bom lugar, como se fosse sua casa, mesmo saindo do seu lar e indo para alguma instituição onde tenha todas essas características que tu acabaste de nos mostrar. Muito grata. Agora eu vou passar para a Berta. Berta Filler, da Espanha também, presidente da Associação para a Compreensão Fácil dos Entornos e Edifícios, especialista em arquitetura e urbanismo, mestre em acessibilidade universal e desenho para todos. Ela vai nos mostrar, então, um ponto de vista em a sua parte dessa arquitetônica para a acessibilidade das pessoas com cognição comprometida e também, claro, as pessoas com envelhecimento se preparando sempre mais e mais. Bem com qualidade de vida, como já disse Mark, e agora complementando com a Pode começar. Hola, buenas tardes. Espero que me escuchéis bien, ¿sí? Voy a intentar hacerlo despacio como Mark. Gracias, Mark, por tu presentación. Voy a compartir pantalla también. Creo que se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Gracias. Bueno, como ven, abajo está lo que yo voy diciendo, se ve abajo, lo cual facilita también que las personas que no escuchen o que no entiendan muy bien el español, como yo no entiendo el brasileiro, pues a lo mejor leyendo lo entiendan un poquito mejor. Bueno, ¿yo de qué voy a hablar? Por supuesto de modalidades de atención de las personas mayores, pero voy a hablar con un enfoque diferente al de mi querido amigo Mark, porque voy a hablar de un enfoque de derechos y arquitectura, sobre todo pensando cuál es el lugar de los mayores y su diversidad. Y los temas que voy a resaltar van a ser las tipologías de hoy, que también Mark habló de eso, pero voy a hablar de nuevos modelos de convivencia y sobre todo de mis investigaciones, que son un nuevo paradigma de diseño basado en neurociencia, ¿vale? Yo utilizo la neurociencia como herramienta para el diseño y la arquitectura.
Esto es lo más frecuente, que ya lo mostró Marc, el modelo hospitalario, como lo llamo yo, u hotelero, modelos de Suiza, Portugal, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá. Aquí tenéis lo que yo llamo el modelo micro, pero que no es una residencia, es un centro de día, pero que es altísimo, el calor sube y estas personas, que creo que este es un edificio de alguno de los países nórdicos, pasarán muchísimo frío si no tienen buena calefacción. Este es un modelo muy complejo que yo llamo macro, que me parece muy peligroso porque las personas, creo que si no me equivoco que es japonés, las personas que viven ahí, porque es una residencia, aunque vivan en pequeños núcleos, no creo que se sientan muy cómodos con la agresividad de las formas, con esos espacios gigantescos, donde no creo que encuentren ni calidez, ni amabilidad, ni sobre todo orientación. El edificio de arriba a la derecha es un edificio que a mí me espeluznó porque parece un edificio de oficinas de nuestra avenida de la Castellana de Madrid, pero no, es una residencia de personas, entre ellas personas con demencia. Pobrecitas, deben sentirse muy mal en esos entornos. Esto nuevamente son kilómetros y kilómetros de pasillo, modelos formales que bueno, puede ser que para el arquitecto sea estético, para mí es realmente poco humano sobre todo. Estas son las tipologías de organización internas más comunes, que son hospitalarias. Estas son centros de día donde yo trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, que son hospitalarias u hoteleras, y la que hay a la derecha arriba es un ministerio, pero que es exactamente igual que cualquiera de estos pasillos de estos centros de día públicos, que tenemos muchos aquí en España. Yo creo que se debe de llevar a cabo un ajuste del diseño a las funciones neurológicas de las personas, y es en eso en lo que yo estoy investigando. Actualmente, lamentablemente, en España, y yo creo que en el resto del mundo, no sé, vamos a ver qué pasa con las normas europeas, pero no hay una concreción de normas o guías urbanísticas o arquitectónicas para espacios de mayores, que es un poco de lo que habló antes Marc, cómo tienen que ser los espacios en caso de que haya una pandemia, aunque esperamos que no todos los años tengamos una pandemia, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Yo creo, esto es un enfoque propio mío y de mi modelo de trabajo, que el diseño debe tomar una forma ética y estética que encaje perfectamente en las necesidades físicas, cognitivas y emocionales de los mayores. Pero no solo en lo que se ve en los mayores, sino en lo que está adentro, en lo que no se ve en el sistema nervioso humano, que son las funciones neurológicas. Y estos temas que yo trabajo están relacionados con la seguridad y la salud en sus lugares de vida. Las tipologías de proyecto deben adecuarse a las necesidades de las personas, sobre todo cuando sus funciones neurológicas están afectadas, como ha dicho Marc antes, porque tienen una demencia. La importancia de la arquitectura y el diseño accesible de contribuir a mejorar muchísimas cosas en las personas, pero empecemos con mejorar la orientación y la interacción de esa persona ante diferentes entornos y edificios. Por eso estos dos libros que tengo escritos tratan básicamente, el de la izquierda, que se llama Seguridad Espacial Cognitiva, de cuáles son los indicadores de accesibilidad cognitiva que debemos aplicar en un edificio, y ya en el libro Edificios Vivenciales y Terapéuticos ya trabajo con esas condiciones y esas funciones neurológicas en adultos mayores. ¿Qué es la orientación y la navegación?
la orientación es algo muy importante para lo cual nosotros tenemos que trabajar, porque cuando orientamos a una persona le tenemos que decir hacia dónde debe ir, cómo debe ir y cómo puede desenvolverse en el espacio, y es algo muy diferente a la navegación, que es mucho más ejecutiva. Navegan los que van a las montañas y saben orientarse por la luna, por el sol, por las estrellas. Por eso nosotros tenemos que atender a los problemas de orientación de las personas. Y así como hay orientación, tenemos que trabajar con la desorientación y sobre todo con el valor que tiene el tiempo en las personas mayores, porque el tiempo se mide en general por lo que tardamos en desplazarnos de un espacio a otro, y las personas mayores tardan mucho en desplazarse y en el camino se han desorientado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la arquitectura? Crear con la arquitectura coordenadas espaciales para que puedan desenvolverse en tiempo y espacio. Esto yo lo tengo desarrollado en mi modelo para diseñar espacios accesibles, con el que trabajo hace muchísimos años, pero también he trabajado con personas con discapacidades intelectuales. Yo tengo unos principios que son el básico, el más importante, neutralizar el efecto laberinto, que es la confusión interna del diseño. Y me da lo mismo que sea un pasillo o que sea un pequeño conjunto arquitectónico. Lo que tengo que hacer es que no haya espacios laberínticos. ¿Y cómo lo resuelvo? Pues acoplando perfectamente los encuentros y sobre todo elimino todos los obstáculos del diseño que impiden que estas personas mayores centren su atención, su escasa memoria a veces y su alerta. Pero también creo referencias mediante símbolos y textos. Pero los principios específicos del diseño que yo coloco en los edificios en los cuales trabajo son que voy creando efectos guía en los espacios, ¿vale? Y lo hago a través de fenómenos de la percepción y otros organizadores visuales. Y sobre todo, les creo referencias para que no se pierdan y puedan recordar. Los componentes del diseño con el que trabajo y organizo estas coordenadas espaciales son básicamente, primero, la organización funcional y formal, quito todo el exceso de ruido espacial, quito todo lo que sobra, los muebles, los cuadros, y solo dejo aquello que pueda acompañar al bienestar de las personas. Y sobre todo me fijo en lo que yo llamo nodos, centros focales, que permiten que el usuario pueda desde ahí desplazarse y orientarse. Aquí tenéis algunos elementos con los que yo trabajo y sobre todo en lo que yo llamo circuitos o pasillos, que pueden tener puertas o no pueden tener puertas, y lo que hago es marcar distancias, guías para direccionamiento, o creo contrastes de formas o colores para que puedan orientarse a través de lo que ellos puedan, de lo que quede en su memoria en el caso, por ejemplo, de las demencias. Ahí tenemos unos numeritos, porque cuando una persona tiene demencia, lamentablemente es posible que se olvide de todo, pero no se va a olvidar de los números, porque es lo primero que aprendió en la infancia. Entonces, estamos ya trabajando con espacios vivenciales y terapéuticos que yo lo llamo arquitectura y neurología de la conducta espacial. ¿Qué es lo que requiere la persona? Lo llamo vivencial porque es lo que realmente tenemos las personas. La vivencia es el ser psíquico. Por lo tanto, las soluciones deben ir mucho más allá de consideraciones estéticas, de iluminación, de mobiliario o de hacer rampas o señalética. El concepto de terapéutico debe ser muy abierto y generador, sobre todo de estímulos y vivencias.
tengo que introducir variables de activación neurológicas, para que el ambiente y la persona se reúna y la persona se sienta capaz de activarse para poder funcionar con la mayor autonomía posible. ¿Para qué? Para que lo sensorial, lo cognitivo y lo motor se desempeñen sin barreras o bloqueos, porque lo primero que se bloquea en el cerebro es eso, los impulsos nerviosos. Lo que es fundamental es tener luz natural, porque por temas de salud hay que tener luz natural, y los patios interiores son estupendos porque regulamos el interior por la disposición de esos patios que proporcionan iluminación y ventilación natural. Tenemos que purificar muchísimo el aire para que circule y permitan con pandemia o sin pandemia la ventilación, porque la ventilación mejora la activación neurológica. Estos son los grupos con los que yo trabajo, ¿vale? Son 3 grupos para indagar, para investigar su conducta espacial, reacciones y emociones. Entonces, trabajo con un grupo que es el de envejecimiento en sus aspectos más comunes, por ejemplo, personas que conservan su autonomía, que conservan parte de sus memorias, su equilibrio, y solamente necesitan algún apoyo técnico. Pero también trabajo con deterioro cognitivo Lewy-Parkinson y parkinsonianos, que son parecidos al Parkinson, pero que no tienen la enfermedad, tienen problemas de movilidad. Y finalmente trabajo con demencias. Hay personas que tienen daño cerebral adquirido, lo podemos equiparar a cualquiera de estos 3 anteriores. ¿Por qué trabajo con las funciones neurológicas y la arquitectura? Porque a partir de las funciones neurológicas genero escenarios espaciales. ¿Cómo es el funcionamiento de una persona sin bloqueo? ¿Cómo es el funcionamiento de una persona cuyo cerebro está bien y funciona sin bloqueos en sus impulsos nerviosos? Analizo primero eso y después veo qué pasa cuando hay bloqueos en esos impulsos nerviosos. ¿Por qué? Porque esos bloqueos les impiden tener experiencias sensoriales de la visión, de la audición, de lo somatosensorial, y también transformar lo sensorial en percepción y cognición y provocar acciones motoras, porque lo que yo quiero es que esas personas se muevan. Si no hay acciones motoras, no hay activación neuronal. Así que, después de estudiar durante 4 años aspectos que no son de la arquitectura, sino de la neurología de la conducta, llegué a un esquema donde yo identifico perfiles neurológicos y cómo estos perfiles sufren bloqueos, y a partir de esos bloqueos que yo conozco, identifico patrones de escenarios espaciales para adecuarlos a esos bloqueos. Esos bloqueos, estos perfiles, son o estructurales, que son generales de monitoreo del sistema nervioso humano, es decir, las funciones neurológicas estructurales es como la persona se posiciona en un espacio y puede moverse. Pero hay otros que son perfiles o funciones neurológicas funcionales que son explicativos de la normalidad y predictivos de lo que va a suceder en caso de lesión en un sitio determinado donde está la afección, que no son estructurales, no afectan a toda la persona, afecta solo a un aspecto de la persona. Y así entonces me encuentro que las funciones neurológicas orientan a los arquitectos para la creación de escenarios o patrones o reglas de diseño para la orientación, la activación, el direccionamiento y a través del diseño de lo que yo llamo arquitectura como coordenadas espaciales. La neurociencia debería conducir de la mano a la imaginación espacial de los arquitectos, que vaya mucho más allá de lo hospitalario o de lo hotelero. Sabemos que las entradas de información a las personas van por lo espacial,
por la fonológica o léxica, por la semántica y por la gráfica. Por eso esos dígitos que están allí como información me van a servir que personas con Alzheimer se orienten sin necesidad de tener que apelar a una persona que los lleve de la mano para llegar hacia donde ellos tienen que llegar. Rápidamente llegamos a los escenarios espaciales como coordenadas. Los perfiles estructurales que significan la interacción con el entorno. El cuerpo humano monitorea, se posiciona y se direcciona. Entonces, ¿para eso qué hago? Para eso diseño mediante una organización formal y funcional que actuará como coordenadas espaciales. ¿Mediante qué? Organización, circuitos y lo que llamo sinapsis, que son puentes entre espacios, porque las personas por lo general se pierden cuando están ante determinados espacios y no saben por cuál tienen que dirigirse. Es decir, las sinapsis mantienen las secuencias sin fracturas espaciales. Las formas y funciones tienen que ser claras, porque facilitan algo muy importante en las personas mayores, que es la preparación temporal para el encuentro de lugares importantes en su vida cotidiana. Y las relaciones con anticipación resuelven fracturas en los procesos cognitivos, porque entonces cuando no hay fractura espacial, no hay emoción negativa. Tengo que seleccionar referencias para direccionamiento y elegir siempre formas y colores apropiados. Estas son las coordenadas espaciales, estas son las coordenadas espaciales de... estas son las coordenadas espaciales de un hospital. Lamentablemente en la anterior no he podido mostrarla. Es un proyecto que hemos hecho con el Ayuntamiento de Madrid y no se me está moviendo. Ah, aquí está. Ahí está. No. Perdón. Ay, Dios. Bueno, vamos a ver, el monitoreo, no puedo ir para atrás, lamentablemente no me está... A ver, creo que sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, estaba aquí, estas son las coordenadas espaciales de un centro de día que no es residencia del Ayuntamiento de Madrid, donde desde la entrada a este centro de día, que además estaba en un sótano, hemos ido preparando a la persona mediante elementos de diseño. Claro, era un edificio existente, no era de primera mano, por lo tanto hemos ido adecuando para que estas personas, a medida que vayan entrando, vayan encontrando sus coordenadas espaciales sin fracturas y siempre en secuencia para encontrar todos los espacios de su vida cotidiana, porque aquí pasan entre 8 y 9 horas diarias. Estas coordenadas espaciales son diferentes porque no es una residencia para mayores, pero sí es un hospital. Ha sido tratado en planta con patios interiores desde un arquitecto argentino. Está lleno de luz, de iluminación, con vegetación interior, pero sobre todo quiero resaltar la claridad que tiene esa entrada al hospital y la claridad que tiene la zona de información con un elemento que es arquitectónico, no señalética, para identificar dónde está la zona de información, porque yo creo que es la arquitectura la que tiene que orientar a las personas y no la señalética. Estas también son coordenadas espaciales que ayudan al funcionamiento de las funciones ejecutivas, porque evidentemente en un centro focal que yo le diseño a las personas, puedo centrar ahí a la persona para que pueda tomar la decisión de ir hacia un espacio o ir hacia otro, ya que lamentablemente muchas veces estas personas tienen afectadas sus funciones ejecutivas. Y ahora sí voy a decir que he estudiado funciones neurológicas parciales. ¿Cuáles son?
la configuración visual, la aferencia y eferencia ventral y dorsal, que espero que los neurólogos que haya en la sala me entiendan perfectamente bien, a veces los arquitectos no me entienden, cuál es la configuración de la reacción del desplazamiento, la velocidad del procesamiento y el tiempo de reacción de las personas, las memorias, la atención, y cómo se prepara con estos espacios a la persona para que se desplace. Es muy importante la configuración visual. Hay muchísimas personas que en este momento, en estos espacios de vida cotidiana, se orientan por estas formas y estos colores que yo llamo color como elemento constructivo y que organiza y diferencia actividades, pero además no solamente organiza actividades, les permite imitar, les permite mantener los recuerdos que tienen con sus espacios de vida de hace 20 o 30 años. Esto también es configuración visual. Organizamos por colores plantas, esto sí que es una residencia donde organizamos todo por plantas y colores para que puedan identificar con unos números enormes cuál es su vivienda o cuál es su espacio de vida. Esto también es configuración visual, ayudamos mediante las formas y los colores a que puedan encontrar el pomo, la apertura de la puerta y trabajamos con elementos formales diferentes para personas con y sin deterioro cognitivo. Por ejemplo, el color verde es para personas sin deterioro cognitivo y por eso colocamos flechas, pero personas con Alzheimer y que ya tienen deterioro cognitivo, pues no podemos poner flechas porque no saben lo que es y además se asustan también con cierto tipo de formas. Es muy importante el tema de los números, porque es lo último que se tiene en la memoria de corto y de largo plazo. Esto es cómo configuramos espacios a través de reconocimiento, que hay dos, saben los especialistas neurólogos que hay la entrada ventral y la dorsal, y por lo tanto, si no se reúne la información que ha entrado, evidentemente las personas, si no se reúne la información en el hipocampo, las personas confunden espacios donde hay información similar. Se confunden espacios y colores parecidos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se ponen formas con colores muy parecidos, porque las personas no van a saber reconocerlo. Aquí tenéis a la derecha el antes y aquí tenéis a la izquierda el después. Otra cosa, ya termino. Esto es la configuración del desplazamiento y el equilibrio que facilita conductas motoras para personas con Parkinson. Esto acelera la atención y la memoria mediante lo que yo llamo memorias externas, y esto ayuda a la copia cuando se ha perdido la memoria topocinética, la memoria de los gestos. Las apraxias se pueden practicar en los museos, donde la gente puede ir a repetir modelos de posiciones para recordar formas que se han olvidado. Esto es lo que hemos hecho en un centro de día para facilitar la activación neurológica de la memoria de los gestos olvidados. Esto es el control estimular, que es lo que hacemos, que las personas desvíen hacia su interés, hacia, por ejemplo, la salida del centro o de la residencia, que es hacia donde normalmente quieren irse corriendo. La fatiga del comportamiento hay que también resolverla, que es la fatiga de hacer actividades las mismas todos y todos los días. Lamentablemente, como no hay mucho tiempo, os muestro el antes y el después. Aquí el antes y aquí el después. Aquí el antes a la izquierda y aquí a la derecha el después. Y luego en mis libros están recomendaciones proyectuales. Estos son los libros y muchísimas gracias desde Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias.
Mark y Berta, que hablaron muy bien sobre la arquitectura, que la persona en las coordenadas espaciales y coordinaciones, las configuraciones visuales y coordenadas de todo que necesita ahí. Muchas gracias a ustedes. Deixar que alguien quiera hacer para ustedes. Muchas gracias a los dos. Encerramos por acá. Tenemos más otra ahora, después de ustedes. Muchas gracias.